Mi nombre es Marta Condori y tengo 87 años. Sé que a muchos les va a parecer increíble lo que voy a contar, pero necesito decirlo antes de morir. Durante 13 años fui secretaria personal de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia. Trabajé a su lado desde 2006 hasta 2019. Vi cosas que nadie más vio. Escuché conversaciones que nadie más escuchó. Guardé secretos que me han pesado como piedras en el pecho durante todos estos años. No voy a hablar del presidente que ustedes conocen por los noticieros. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que lloraba cuando creía que nadie lo veía, del hombre que tomaba decisiones que lo destrozaban por dentro. Nací en 1938 en una comunidad aymara cerca de Oruro. Mi familia era tan pobre que ni siquiera teníamos zapatos. Mi papá trabajaba en las minas y mi mamá me vendía lo que podía en el mercado. Éramos 7 hermanos y yo era la del medio. Aprendí español hasta los 11 años porque en mi casa solo se hablaba aymara. La escuela quedaba a 2 horas caminando desde mi comunidad. Muchas veces iba con hambre. A veces la maestra nos daba pan y leche, y ese era el único alimento del día. Cuando tenía 14 años mi papá murió en un accidente en la mina. Se derrumbó un túnel. Nos trajeron su cuerpo envuelto en una manta vieja. Mi mamá lloró 3 días sin parar. Después de eso, ya no lloró más. Se puso dura como la piedra, porque tenía que sacar adelante a 7 hijos sola. Yo tuve que dejar la escuela para ayudarla. Trabajé lavando ropa, limpiando casas, vendiendo en el mercado, lo que fuera. Así pasaron los años. Me casé a los 19 con un hombre que resultó ser borracho y violento. Tuve 2 hijos con él. Aguanté golpes durante 8 años hasta que una noche agarré a mis hijos y me escapé. Volví con mi mamá a la comunidad. Fue duro. La gente hablaba. Decían que yo era mala mujer por dejar a mi marido. Pero preferí las habladurías a seguir recibiendo golpizas. Trabajé en lo que pude. Limpiaba casas en Oruro. Mis hijos crecieron viendo cómo su mamá se rompía el lomo trabajando. Cuando tenían edad para la escuela, hice todo lo posible para que estudiaran. No quería que vivieran lo mismo que yo. En el 2005 yo tenía 67 años. Mis hijos ya eran grandes. Uno trabajaba de chofer y el otro había emigrado de Argentina buscando mejor vida. Yo seguía limpiando casas, aunque mi cuerpo ya no daba igual. Las rodillas me dolían, la espalda me mataba, pero no tenía pensión ni nada. O trabajaba o me moría de hambre. Fue en diciembre del 2005 cuando Evo Morales ganó las elecciones. Recuerdo que toda mi comunidad estaba eufórica. Por primera vez en la historia, un indígena como nosotros iba a ser presidente. No lo podíamos creer. Yo lloré ese día viendo las noticias en la casa donde trabajaba. Lloré pensando en mi papá muerto en la mina, en mi mamá vendiendo en el mercado, con las manos agrietadas, en todos los que habían sufrido, siendo invisibles para el país. Ahora uno de los nuestros llegaba al poder. En enero del 2006 empezaron a buscar personal para el Palacio Quemado. Una prima lejana que trabajaba en el gobierno me avisó que necesitaban empleadas domésticas y secretarias. Yo no tenía estudios completos, pero sabía leer y escribir bien. Hablaba aymara y español. Mi prima me dijo que eso era justamente lo que buscaban, gente del pueblo, gente de confianza. Me arreglé con mi ropa más decente y fui a La Paz a la entrevista. Había cientos de personas esperando. Me sentía tan pequeña entre tanta gente. Cuando me tocó mi turno, me entrevistó una señora seria. Me preguntó de dónde era, qué sabía hacer, si tenía familia, si podía guardar secretos. Esa última pregunta me pareció rara, pero dije que sí. Días después me llamaron. Me habían aceptado. Iba a trabajar en el Palacio Quemado como asistente de limpieza y eventualmente como secretaria si demostraba ser de confianza. El salario era 3 veces más de lo que ganaba limpiando casas. No lo podía creer. Llamé a mis hijos llorando de felicidad. Iba a trabajar para el presidente Evo Morales. Mi primer día en el Palacio Quemado fue el 22 de enero del 2006. Llegué temblando de nervios. El edificio era enorme, imponente, con pasillos largos y techos altísimos. Me asignaron un uniforme sencillo y me explicaron mis tareas. Yo estaría a cargo de mantener limpias las oficinas del ala administrativa y ayudaría con tareas de archivo cuando fuera necesario. Había otras 5 mujeres
que hacían trabajos similares. Todas éramos indígenas, todas veníamos de la pobreza, todas sentíamos que estar ahí era un honor inmenso. Los primeros meses solo limpié y archivé documentos. Veía al presidente Evo de lejos cuando pasaba por los pasillos. Siempre iba rodeado de gente, siempre con prisa, siempre con esa chompa de alpaca que se volvió su marca. Una vez se cruzó conmigo en el pasillo y me saludó en aymara. Me preguntó cómo me llamaba y de dónde era. Le respondí tímida. Él sonrió y me dijo que me esforzara, que gente como nosotros ahora teníamos que demostrarle al país que sí podíamos. Esas palabras me llenaron de orgullo. En abril del 2006 hubo cambios en el personal. Una de las secretarias principales se enfermó y necesitaban reemplazo urgente. Yo había demostrado ser ordenada y discreta. Me ofrecieron el puesto, sería secretaria de Agenda y correspondencia personal del presidente. No lo podía creer. De limpiar pisos a estar en la oficina más importante del país. Mi mamá lloró cuando se lo conté. Me dijo que mi papá estaría orgulloso desde donde estuviera. Las responsabilidades eran enormes. Yo organizaba reuniones, manejaba correspondencia confidencial, atendía llamadas, coordinaba viajes, tenía acceso a información sensible. Me hicieron firmar documentos de confidencialidad muy estrictos. Me explicaron que lo que pasaba dentro de esas oficinas no podía salir jamás. Entendía la gravedad. Este no era un trabajo normal, era estar en el centro del poder. El presidente Evo era diferente a lo que yo esperaba. En público era el líder fuerte, el revolucionario, el que hablaba duro contra los imperialistas. Pero en privado era más callado, pensativo. A veces lo veía mirando por la ventana de su oficina durante horas sin decir nada. Otras veces llegaba muy temprano, antes que todos, y lo encontraba leyendo documentos con expresión preocupada. Tomaba mate de coca constantemente. Decía que lo ayudaba a pensar. Había días buenos y días malos. En los días buenos bromeaba con el personal, contaba historias de cuando era cocalero, se reía con ganas. En los días malos se encerraba en su oficina y no quería que nadie lo molestara. Yo aprendí a reconocer qué tipo de día era antes de acercarme. Una de las cosas que más me impactó fue darme cuenta de que vivía muy modestamente. Su oficina no tenía lujos, comía lo mismo que nosotros en el comedor del personal, usaba la misma ropa repetidamente, no tenía aires de grandeza. Eso me hacía respetarlo más. En agosto del 2006 empecé a notar algo extraño. El presidente recibía visitas nocturnas que no estaban en la agenda oficial. Llegaban después de las 10 de la noche por entradas discretas. Eran reuniones que duraban horas, a veces hasta las 3 de la mañana. Yo me quedaba trabajando tarde, organizando documentos del día siguiente, y escuchaba voces en su oficina. Hablaban en tonos serios, a veces había discusiones acaloradas. Me pareció raro, pero no pregunté. No era mi lugar hacer preguntas. Una noche de septiembre estaba ordenando archivos en la oficina contigua a la del presidente. Era casi medianoche, pensé que él ya se había ido porque todo estaba en silencio. De repente escuché voces. Había gente en su oficina. Me quedé quieta sin saber qué hacer. Las paredes eran gruesas, pero si uno pegaba el oído se podía escuchar. No debía hacerlo, lo sé. Pero la curiosidad pudo más. Me acerqué a la pared y escuché. Eran 3 voces. Una era del presidente. Las otras 2 no las reconocí. Hablaban de algo llamado nacionalización. Discutían sobre empresas extranjeras, sobre contratos, sobre riesgos. Uno de los hombres decía que si nacionalizaban el gas, habría consecuencias graves, que podrían venir represalias internacionales, que la economía podría colapsar. La voz del presidente Evo sonaba cansada pero firme. Decía que no importaban las consecuencias, que Bolivia había sido saqueada durante siglos, que era momento de recuperar lo nuestro. El otro hombre insistía en que había formas más graduales de hacerlo, que no podían arriesgarse a un conflicto internacional, tan pronto en el gobierno. Entonces escuché algo que me heló la sangre. El presidente dijo con voz quebrada que él sabía que esto podía costarle todo, incluso su vida, pero que había llegado ahí para cambiar las cosas, no para administrar la misma injusticia de siempre. Me alejé de la pared temblando. No debía escuchar eso. Volví a mi escritorio y fingí trabajar. Media hora después salieron los hombres. Pasaron por mi oficina sin verme siquiera. El presidente salió último.
Se veía agotado. Tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Me vio y se detuvo. Me preguntó qué hacía ahí tan tarde. Le dije que terminaba de ordenar archivos. Él asintió y me dijo que me fuera a casa, que era muy tarde para una señora de mi edad estar trabajando. Me fui, pero esa noche no pude dormir pensando en lo que había escuchado. Los siguientes meses fueron intensos. En mayo del 2007 se anunció la nacionalización del gas. Fue un terremoto político. Empresas extranjeras protestaron. Algunos países amenazaron con sanciones. Dentro del país, la oposición enloqueció. Decían que Evo era un dictador comunista que iba a destruir la economía, pero los sectores populares estaban eufóricos. Finalmente, el gas boliviano sería para los bolivianos. Yo veía todo esto desde adentro. Veía cómo el presidente recibía amenazas constantes, llamadas anónimas diciendo que lo iban a matar, cartas con balas adentro. Había días en que la seguridad se triplicaba porque tenían información de intentos de atentado. Una tarde de junio, entré a su oficina a entregarle documentos y lo encontré con la cabeza entre las manos. Pensé que estaba enfermo. Le pregunté si se sentía bien. Él levantó la cabeza y tenía lágrimas en los ojos. Me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Marta, a veces me pregunto si hice bien en aceptar esto. Cada decisión que tomo puede salvar a unos y destruir a otros. No hay forma de que todos ganen. Le dije que él estaba haciendo lo correcto, que el pueblo lo apoyaba. Él sonrió con tristeza y me dijo que el pueblo era abstracto, que al final del día él era solo un hombre tomando decisiones que afectaban millones de vidas, y eso pesaba más de lo que nadie podía imaginar. Desde ese día nuestra relación cambió. Ya no era solo la secretaria. Me convertí en alguien con quien podía hablar sin máscaras. Empezó a pedirme que me quedara después de las reuniones para conversar. Me contaba cosas que lo preocupaban. Me hablaba de su familia en Cochabamba, de cómo extrañaba la vida simple de antes, de cómo a veces soñaba con renunciar y volver a ser cocalero. Le decía que no podía renunciar, que demasiada gente dependía de él. Él me decía que precisamente por eso no podía renunciar, pero que eso no hacía la carga más liviana. En octubre del 2007 empezaron las tensiones regionales. Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, las regiones más ricas, empezaron a hablar de autonomía. Algunos hablaban abiertamente de separarse de Bolivia. Era una crisis gravísima. El país podía partirse en dos. Las reuniones nocturnas en el palacio se volvieron más frecuentes y más tensas. Una noche escuché otra conversación que no debí escuchar. Estaba en el archivo que estaba al lado de la sala de reuniones. Eran casi las 2 de la mañana. Yo buscaba un documento que necesitaba para el día siguiente. Escuché voces alzadas. Uno de los asesores gritaba que no podían permitir que las regiones se separaran, que había que usar la fuerza si era necesario. El presidente respondió con voz firme que no, que él no iba a derramar sangre boliviana, que prefería negociar 1000 veces antes que iniciar una guerra civil. El asesor insistía en que la oposición solo entendía el lenguaje de la fuerza, que si mostraban debilidad, todo se vendría abajo. Entonces escuché al presidente decir algo que me partió el corazón. Dijo: si este país se parte, será culpa mía. Si hay muertos, será culpa mía. Si fracasamos, seré yo quien cargue con eso. Pero no voy a manchar este proceso con sangre inocente. Salí del archivo con las manos temblorosas. El presidente salió de la reunión con cara de piedra. Me vio y supo que había escuchado. No dijo nada, solo me miró largamente y siguió caminando. Al día siguiente me llamó a su oficina, cerró la puerta y me preguntó directamente qué había escuchado la noche anterior. Le dije la verdad. Él suspiró profundo y se sentó en su silla. Me dijo que sabía que yo escuchaba cosas a veces que era inevitable trabajando tan cerca de él. Me preguntó si podía confiar en mí. Le juré por mis hijos que nunca contaría nada. Él asintió y me dijo algo que cambió mi vida. Me dijo que necesitaba a alguien de confianza absoluta, alguien que entendiera la gravedad de lo que pasaba, alguien que pudiera ser testigo silencioso de la historia. Me ofreció ser su asistente personal directa. Eso significaba estar en todas las reuniones importantes, escuchar todas las conversaciones difíciles, conocer todos los secretos. Era una responsabilidad aterradora. Acepté.
Desde noviembre del 2007 estuve en el centro de todo. Asistí a reuniones con ministros, con embajadores, con líderes sociales, tomaba notas, organizaba documentos, pero, sobre todo, observaba. Vi cómo se tomaban decisiones que cambiarían el país. Vi las negociaciones secretas para evitar la separación de las regiones. Vi cómo el presidente pasaba noches enteras buscando soluciones que no causaran violencia. Lo vi llorar de frustración más de una vez. Lo vi rezar, aunque nunca fue muy religioso. Una vez le pregunté a quién le rezaba si no creía en Dios. Me dijo que le rezaba a la Pachamama, pidiéndole sabiduría para no arruinarlo todo. En septiembre del 2008 hubo la masacre de Pando. Campesinos que apoyaban al gobierno fueron emboscados y asesinados. Murieron al menos 19 personas. Fue horrible. El día que llegó la noticia al palacio fue uno de los peores que viví. El presidente recibió el reporte mientras estábamos en reunión. Leyó el documento en silencio. Su cara se puso pálida. Se levantó bruscamente y salió de la sala sin decir palabra. Lo seguí preocupada. Entró a su privada y cerró la puerta. Escuché un grito ahogado. Entré sin tocar. Él estaba de rodillas en el piso con las manos en la cabeza. Sollozaba como niño. Me arrodillé junto a él. Me abrazó y lloró en mi hombro durante no sé cuánto tiempo. Decía entre sollozos que esto era su culpa, que él había polarizado al país, que esas muertes eran responsabilidad suya. Le dije que no era su culpa, que los asesinos eran los responsables, que él solo intentaba hacer justicia. Él me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Marta, cuando eres presidente, todo es tu culpa, las cosas buenas y las malas. La gente muerta en Pando es mi responsabilidad porque yo soy quien está en este sillón. Esa noche se quedó en su oficina. No quiso ir a su residencia. Se sentó en su escritorio mirando las fotos de las víctimas. Yo me quedé con él. No hablamos. Solo estuve ahí. A veces la compañía silenciosa es lo único que se puede ofrecer. Los días siguientes fueron caóticos. Hubo protestas, contraprotestas, amenazas de golpe de Estado. La embajada americana fue expulsada porque había evidencia de que apoyaban a la oposición golpista. Todo era un polvorín. El presidente apenas dormía, tomaba decisiones constantemente. Una tarde me confesó que tenía miedo. No miedo de morir, sino miedo de fracasar, de que todo el sacrificio fuera en vano. Le pregunté si había pensado en renunciar. Me miró sorprendido y me dijo: todos los días pienso en renunciar, pero luego pienso en la gente que confió en mí, en los que murieron luchando por esto, y sé que no puedo. Estoy atrapado entre mi deseo de paz personal y mi responsabilidad histórica. En enero del 2009 se aprobó la nueva Constitución por referéndum. Fue una victoria enorme. El presidente estaba feliz ese día. Lo vi sonreír genuinamente por primera vez en meses. Hubo celebraciones en todo el país. Pero esa felicidad duró poco. Las tensiones con la oposición seguían. Había sectores que nunca aceptarían a un presidente indígena. Escuché conversaciones donde se mencionaban intentos de asesinato. Hubo un operativo en abril del 2009, donde capturaron a un grupo que planeaba matarlo, encontraron armas, explosivos, planos del palacio. Fue aterrador. Ese día aumentaron la seguridad al máximo. El presidente ya no podía moverse libremente. Cada salida era un riesgo calculado. Una noche de mayo me quedé trabajando tarde. Escuché música en la oficina del presidente. Era música folclórica boliviana, triste, melancólica. Toqué la puerta, suavemente, me dijo que pasara. Estaba sentado en su silla con una botella de Singani a medio terminar. Me ofreció un vaso. Yo acepté, aunque casi no tomo. Nos quedamos en silencio escuchando la música. Después de un rato, me preguntó si yo creía que él era buen presidente. Le dije que sí, que había hecho más por los pobres que cualquier otro presidente en la historia. Él negó con la cabeza. Me dijo que los logros eran evidentes. Sí, pero que él medía su éxito de otra forma. Me dijo que él quería cambiar el país sin dividirlo, pero que lo había dividido más que nunca. Media Bolivia lo amaba y media lo odiaba. Eso lo atormentaba. Le dije que era imposible hacer cambios profundos sin generar resistencia, que los privilegiados nunca iban a ceder su poder sin pelear. Él me dijo que lo sabía racionalmente, pero que emocionalmente cargaba con cada insulto, cada amenaza, cada acto de violencia que su presidencia había generado, aunque fuera indirectamente.
Me confesó que a veces fantaseaba con cómo habría sido su vida si nunca hubiera entrado a la política. Habría seguido cultivando coca, se habría casado con alguna mujer de su comunidad, habría tenido hijos, habría vivido simple y feliz. Le pregunté si se arrepentía de haber aceptado la presidencia. Pensó largamente antes de responder. Me dijo: «No me arrepiento, pero eso no significa que no duela. En 2010 hubo el gasolinazo. El gobierno intentó quitar subsidios al combustible para ordenar la economía. Los precios se dispararon. Hubo protestas masivas. Incluso sectores que apoyaban al presidente estaban furiosos. Fue una crisis política enorme. Yo vi cómo el presidente se desesperaba. Había tomado esa decisión confiando en sus asesores económicos, pero no midió el impacto social. Después de una semana de protestas, tuvo que retroceder. Anuló el decreto. Fue la primera vez que lo vi aceptar una derrota pública tan clara. Esa noche lo encontré en su oficina mirando al vacío. Me senté frente a él, sin decir nada. Después de un silencio largo me dijo: «Me equivoqué. Intenté hacer algo técnicamente correcto, pero políticamente desastroso. Olvidé de dónde vengo. Olvidé que la gente está cansada de que le digan que aguante, que las cosas mejorarán después. Mi gente necesita alivio ahora, no promesas de futuro». Esa fue una lección dura para él. Aprendió que gobernar no era solo tener razón, sino también tener empatía y timing. Desde entonces fue más cuidadoso con las medidas económicas. Consultaba más, escuchaba más. En 2011 hubo otro conflicto grande, esta vez con indígenas de tierras bajas que protestaban contra la construcción de una carretera por el Tibnis. Era irónico y doloroso. Un presidente indígena enfrentado a indígenas. Ellos decían que la carretera destruiría su territorio. El gobierno decía que era necesaria para el desarrollo. No había solución fácil. Cualquier decisión iba a molestar a alguien. Yo estuve en varias reuniones donde se discutió el tema. El presidente estaba desgarrado. Entendía el punto de los indígenas del Tibnis. Él mismo había luchado por derechos indígenas toda su vida. Pero también veía la necesidad de conectar el país, de generar desarrollo. Una noche me confesó algo devastador. Me dijo que sentía que había traicionado sus propios principios. Me dijo: «Antes yo era el que protestaba, ahora soy contra quien protestan. ¿En qué momento me convertí en lo que combatía?». Le dije que gobernar era diferente a protestar, que las decisiones eran más complejas desde el poder. Él me miró con ojos cansados y me dijo que tal vez ese era el problema, que el poder te corrompe no necesariamente con dinero, sino haciéndote creer que tus decisiones son las correctas incluso cuando dañan a los tuyos. Me dijo que tenía miedo de haberse convertido en autoritario sin darse cuenta, que tal vez la oposición tenía razón en algunas críticas. Le dije que era imposible, que él seguía siendo el mismo hombre que había llegado al poder pensando en los pobres. Él negó tristemente. Me dijo: «No soy el mismo, Marta. El poder te cambia, aunque no quieras, te endurece, te vuelve menos empático, empiezas a justificar cosas que antes te habrían parecido inaceptables». En 2013 hubo otro momento crítico. Se discutía la posibilidad de que el presidente se reeligiera más allá de lo que permitía la Constitución. Sus seguidores querían que continuara. Decían que nadie más podía consolidar el proceso de cambio. La oposición gritaba dictadura. Yo estaba en una reunión cuando se discutió el tema. Varios ministros y asesores presionaban para que buscara la reelección. Argumentaban que era necesario para la estabilidad. El presidente escuchaba en silencio. Finalmente habló. Dijo que la Constitución era clara, que él mismo la había promovido, que no podía violarla ahora por conveniencia. Hubo protestas de los presentes. Decían que había formas legales de interpretarla diferente. El presidente se molestó. Dijo que no iba a convertirse en lo que tanto había criticado, que prefería dejar el poder a tiempo que aferrarse a él como los dictadores de antes. Pero pasaron los meses y la presión continuó. Movimientos sociales pedían su continuidad. Había miedo de que la derecha volviera al poder y destruyera todo lo logrado. Poco a poco, el presidente empezó a considerar la posibilidad. Yo lo vi cambiar de opinión gradualmente. Empezó a hablar de la necesidad de consolidar el proceso, de los riesgos, de dejar el poder prematuramente. Una noche me confesó su lucha interna. Me dijo que parte de él quería irse, retirarse con dignidad, pero otra parte sentía responsabilidad de continuar. Me dijo: «¿Qué pasa si me voy y todo lo que construimos se destruye? ¿Cómo voy a vivir con esa culpa?».
Le pregunté qué era más importante para él, su legado personal o los principios democráticos. Se quedó callado largamente. Luego me dijo algo que me heló. Tal vez esa sea una falsa dicotomía, tal vez mi continuidad es necesaria para proteger la democracia real, no la formal. Le respondí que eso sonaba peligroso, que todos los dictadores justificaban su permanencia con argumentos similares. Él se molestó conmigo por primera vez. Me dijo que cómo me atrevía a compararlo con dictadores, que él había llegado por voto popular y seguiría por voto popular. Le dije que el voto no lo justificaba todo, que había límites constitucionales por algo. Él me dijo que yo no entendía la complejidad de la situación política. Salí de su oficina preocupada. Era la primera vez que lo veía defender algo que contradecía sus propios principios. En 2016 hubo el referéndum sobre la reelección. El gobierno impulsó el sí para permitir que el presidente se reeligiera indefinidamente. Yo voté no. Sé que suena a traición, pero no podía apoyar algo que me parecía contrario a la democracia. El no ganó por estrecho margen. Pensé que eso cerraría el tema, pero no. El gobierno buscó la forma de reelegirse mediante el Tribunal Constitucional. Argumentaron que la reelección era un derecho humano. Fue una maniobra legal muy cuestionable. Yo estaba en el palacio cuando llegó la resolución favorable del tribunal. Hubo celebración entre los ministros. El presidente sonreía, pero yo noté algo en sus ojos. Había ganado legalmente, pero había perdido algo más importante. Había perdido coherencia moral. Esa noche me quedé trabajando tarde. El presidente me llamó a su oficina, cerró la puerta, me preguntó directamente cómo había votado en el referéndum. Yo dudé, pero decidí ser honesta. Le dije que había votado no. Esperaba que se enojara, pero no. Solo asintió tristemente. Me preguntó por qué. Le dije que, porque creía en los límites del poder, que eso era lo que él me había enseñado. Él se quedó callado por largo rato. Luego me dijo algo que me sorprendió. Me dijo, parte de mí hubiera preferido perder esa batalla legal. Así me habría ido con las manos limpias. Ahora tengo lo que quería, pero ¿a qué costo? Le pregunté por qué entonces había seguido adelante con la maniobra del tribunal. Me dijo que, porque estaba convencido de que era necesario, pero que eso no significaba que se sintiera bien al respecto. Me explicó que gobernar era una serie constante de decisiones donde no hay opciones perfectas, solo opciones menos malas. Me dijo que entendía mi voto, que lo respetaba, pero que me pidiera que entendiera su posición también. Le dije que lo entendía, pero que no lo justificaba. Él asintió. Me agradeció por mi honestidad. Esa fue la última conversación profunda que tuvimos sobre ese tema. Nuestra relación cambió un poco después de eso. Seguí trabajando con él, pero había una distancia nueva, un desacuerdo fundamental que no podíamos resolver. En 2017 y 2018, la economía empezó a mostrar señales de problemas. Los precios de las materias primas cayeron. Las reservas internacionales bajaron. Había menos plata para los programas sociales. El presidente estaba preocupado. Sabía que su apoyo dependía de mantener la bonanza económica. Sin plata para distribuir, el modelo se debilitaba. En las reuniones económicas yo tomaba notas mientras discutían opciones. Algunos proponían endeudarse más, otros proponían recortes. Nadie quería decirle al presidente la verdad dura. El modelo económico había llegado a sus límites. Dependía demasiado de exportar materias primas. No había diversificación real. Cuando los precios eran altos, todo funcionaba. Cuando bajaban, había crisis. Una tarde el presidente me pidió mi opinión. Era raro. Yo no era economista. Le pregunté por qué me preguntaba a mí. Me dijo que quería perspectiva de alguien del pueblo, no de tecnócratas. Le dije honestamente lo que pensaba. Le dije que la gente estaba agradecida por todo lo que se había hecho, pero que empezaba a preocuparse por el futuro. Que los bonos y subsidios estaban bien, pero que se necesitaban empleos de verdad, industrias, producción. Me escuchó atentamente. Luego me dijo que tenía razón, pero que cambiar el modelo económico era mucho más difícil de lo que parecía. En enero de 2019, el presidente asumió su cuarto mandato consecutivo. Yo tenía 81 años. Llevaba 13 años trabajando con él. Mi cuerpo ya no aguantaba igual. Me dolían las piernas de estar tanto tiempo parada. La vista me fallaba. Pensé en retirarme,
Pero el presidente me pidió que me quedara al menos un año más. Acepté. No sabía que ese sería el año más dramático de todos. Desde el inicio del mandato hubo tensiones. La oposición cuestionaba la legitimidad del gobierno por la maniobra constitucional. Había protestas frecuentes. El ambiente político estaba más polarizado que nunca. El presidente parecía más tenso, ya no dormía bien, tomaba más mate de coca que antes, fumaba, aunque los doctores le decían que parara. En octubre de 2019 hubo las elecciones para un nuevo mandato. Yo estaba en el Palacio la noche del conteo. Los primeros resultados mostraban que el presidente ganaba en primera vuelta. Había celebración, pero luego pasó algo raro. El conteo se detuvo. Hubo un apagón inexplicable en el sistema. Cuando volvió, los números habían cambiado. Ahora el presidente ganaba por justo el margen necesario para evitar segunda vuelta. La oposición gritó fraude inmediatamente. Yo no sé qué pasó realmente esa noche. Estaba en el palacio, pero no en la sala donde se manejaba el conteo. Sé que hubo pánico entre los operadores del sistema, sé que hubo llamadas urgentes, sé que algo salió mal técnicamente. Pero no puedo decir con certeza si fue fraude intencional o error técnico bajo presión. Lo que sí sé es que el presidente estaba convencido de que había ganado legítimamente. Él decía que los votos rurales siempre llegaban tarde, que eso explicaba el cambio en las tendencias, que era normal. Tal vez tenía razón, tal vez no. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza porque lo que vino después fue un caos que impidió cualquier investigación seria. Las protestas empezaron al día siguiente de las elecciones. Fueron creciendo cada día. La oposición pedía segunda vuelta. El gobierno se negaba. Decía que había ganado limpiamente. Yo estaba en el palacio viendo todo desarrollarse. Las tensiones subían peligrosamente. Hubo enfrentamientos violentos entre partidarios del gobierno y opositores. Hubo muertos, hubo heridos. El país estaba al borde de la guerra civil. La OEA hizo una auditoría y encontró irregularidades. Recomendó nuevas elecciones. El presidente aceptó al principio, pero era tarde. La oposición ya no quería nuevas elecciones. Querían su renuncia. Los militares y la policía empezaron a mostrar señales de división. Algunos sectores se distanciaban del gobierno. Yo vi todo esto desde adentro. Vi cómo el presidente pasó de la confianza a la preocupación y finalmente al miedo. No miedo personal, sino miedo por lo que podía pasar al país. Una noche de principios de noviembre me llamó a su oficina. Eran como las 3 de la mañana. Estaba solo. Se veía devastado. Me dijo que tal vez había llegado la hora de irse. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que estaba considerando renunciar para evitar más violencia, que no valía la pena que el país se destruyera por él. Le dije que si renunciaba sus enemigos ganarían, que todo lo logrado podría revertirse. Él me miró con ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. Marta, tal vez ese es el precio de la democracia, saber cuándo soltar el poder. Los dictadores se aferran hasta el final. Los demócratas saben cuándo irse. El 10 de noviembre de 2019 todo colapsó. Los militares le pidieron que renunciara. El comandante de las Fuerzas Armadas sugirió públicamente que se fuera. La policía se amotinó. Era efectivamente un golpe de Estado, pero disfrazado de sugerencia. El presidente llamó a una reunión de emergencia con su gabinete. Yo estaba ahí tomando notas. Varios ministros lloraban. Algunos querían resistir. Decían que había gente dispuesta a defender al gobierno. El presidente negó con la cabeza. Dijo que no permitiría una masacre, que si la única forma de mantenerse era con sangre, prefería irse. Renunció ese día. Fue una renuncia forzada, pero él la presentó como voluntaria para evitar violencia. Yo estaba ahí cuando firmó la carta. Le temblaba la mano. Cuando terminó de firmar, se quedó mirando el papel largamente. Luego me miró y me dijo, 13 años construyendo y en un día se cae todo. Hubo que sacarlo del palacio rápidamente. Su vida corría peligro. Lo llevaron a Cochabamba. Luego a México como asilado político. Yo me quedé en La Paz. No podía irme. Mi vida estaba ahí. Mis hijos, mis nietos. El nuevo gobierno interino comenzó a perseguir a gente del gobierno anterior. Hubo detenciones arbitrarias. Yo tuve suerte. Era solo una secretaria vieja. No me consideraron importante, pero perdí mi trabajo, obviamente. Los meses siguientes fueron terribles. El gobierno interino cometió abusos.
Hubo masacres en Sacaba y Sencata. Murieron decenas de personas. Fue horrible. Yo veía las noticias y lloraba. Pensaba que tal vez el presidente había hecho bien en irse. Si hubiera resistido, la violencia habría sido peor. En 2020 hubo nuevas elecciones. El MAS, el partido del presidente Evo, ganó aplastantemente. Fue validación de que el apoyo popular seguía ahí. El presidente estaba en Argentina para ese momento. No volvió. Decidió quedarse en el exilio. Yo entendía por qué. Volver significaba entrar nuevamente en el ojo del huracán político. Él ya había dado suficiente. Desde entonces vivo tranquila. Soy una abuela más, cuido a mis nietos, voy al mercado. Nadie sabe que durante 13 años estuve en el centro del poder. Nadie sabe las conversaciones que escuché. Guardé silencio todos estos años por lealtad. Pero ahora tengo 87 años. Los doctores dicen que me quedan meses, tal vez semanas. El cáncer está avanzado, ya no hay tratamiento. Decidí contar esto antes de morir porque creo que la historia necesita más que versiones simplificadas. El presidente Evo no fue ni el santo que dicen sus seguidores, ni el demonio que pintan sus enemigos. Fue un hombre con virtudes enormes y defectos reales. Un hombre que trató de cambiar un país profundamente injusto y lo logró en muchos aspectos. Un hombre que también cometió errores, que se aferró al poder más de lo que debía, que al final creyó que era indispensable. ¿Hizo cosas buenas? Absolutamente. Sacó a millones de la pobreza extrema, dio dignidad a los indígenas, recuperó recursos naturales, construyó infraestructura, amplió derechos. ¿Cometió errores? También. Se rodeó de gente que solo le decía que sí, toleró corrupción en su entorno, forzó la Constitución para reelegirse, perdió contacto con sus bases, subestimó a la oposición. Pero lo que quiero que la gente entienda es que él sufría con sus decisiones. No era un político cínico que solo buscaba poder. Era alguien genuinamente convencido de que estaba haciendo lo correcto, alguien que cargaba con el peso de sus errores. Lo vi llorar muchas veces, lo vi dudar, lo vi atormentarse. Eso no lo justifica todo, pero lo humaniza. Escuché conversaciones que mostraban su lado vulnerable, conversaciones donde admitía miedos y dudas que jamás expresaría en público, conversaciones donde cuestionaba sus propias decisiones. Una de las conversaciones más impactantes fue una noche de 2016, después del referéndum que perdió. Estábamos solos en su oficina. Él bebía Singani directamente de la botella. Me dijo algo devastador. Me dijo: «Marta, creo que el poder me corrompió y ni siquiera me di cuenta. No con dinero. Yo sigo siendo pobre. Pero me corrompió haciéndome creer que yo era necesario, que sin mí todo se vendría abajo. Esa es la peor corrupción, la del ego». Le pregunté si realmente creía eso o si el alcohol hablaba por él. Me dijo que lo creía sobrio también, pero que sobrio no tenía el valor de admitirlo. Me contó que extrañaba al Evo de antes, al cocalero que protestaba sin miedo porque no tenía nada que perder. Me dijo que ahora tenía demasiado que perder, su legado, su lugar en la historia, y que eso lo volvía cauteloso, calculador, menos auténtico. Le dije que era natural, que todos cambiamos con responsabilidad. Me dijo que sí, pero que él había prometido ser diferente, no cambiar, no corromperse, y que había fallado en esa promesa, aunque fuera parcialmente. Otra conversación que me marcó fue durante la crisis del Tipnis en 2011. Después de una reunión particularmente tensa con líderes indígenas que lo acusaban de traidor, él se quedó en su oficina destruido. Me pidió que me quedara. Lloró como no lo había visto llorar antes. Me dijo que sentía que había traicionado a su propia gente, que los indígenas del Tipnis tenían razón en defenderlo, que era suyo, pero que él también tenía razón en querer desarrollo para zonas abandonadas. Me dijo que no había forma de ganar, que cualquier decisión lastimaría a alguien. Me preguntó cómo podía vivir sabiendo que iba a traicionar a alguien, sin importar qué hiciera. No tuve respuesta. Solo le dije que esa era la maldición del poder, tener que elegir entre malas opciones. También recuerdo una conversación de 2018 sobre su sucesión. Algunos asesores lo presionaban para que empezara a formar un sucesor. Él se negaba. Decía que nadie más podía hacerlo, que el movimiento se fraccionaría sin él. Yo le dije que eso era ego hablando. Se molestó,
Me dijo que era realismo, que él conocía la fragilidad del proceso. Le respondí que todos los líderes se creen indispensables y que la historia muestra que nadie lo es. Me dijo que yo no entendía. Le dije que entendía perfectamente, que él tenía miedo de ser olvidado, de que alguien más tuviera éxito donde él no pudo. Eso lo golpeó duro. Se quedó callado largo rato. Luego admitió que tal vez yo tenía razón, que tal vez parte de su resistencia a dejar el poder era miedo a la irrelevancia. Me agradeció por decirle verdades que nadie más se atrevía a decir. Esa fue una de las últimas conversaciones honestas que tuvimos antes de la crisis de 2019. Cuando todo colapsó y él tuvo que irse, me llamó desde México. Fue una llamada corta. Me agradeció por los años de servicio. Me dijo que lamentaba cómo habían terminado las cosas. Me pidió perdón por haberme metido en todo esto. Le dije que no tenía nada que perdonar, que había sido honor servirle. Me pidió un último favor. Me pidió que si algún día decidía contar la historia, que por favor la contara completa, con lo bueno y lo malo, sin idealizarlo, pero sin demonizarlo tampoco. Eso es lo que estoy haciendo ahora. No cuento esto para destruir su legado. Lo cuento para completarlo. El presidente Evo Morales fue un líder histórico que transformó Bolivia. Eso es innegable. Pero también fue un hombre con contradicciones. Alguien que empezó queriendo cambiar el sistema y terminó siendo cambiado por él. Alguien que luchó contra el poder y eventualmente fue seducido por él. Eso no lo hace malo, lo hace humano. Creo que su error fundamental fue no entender que su mayor legado no era él mismo, sino el proceso de cambio que inició. Debió fortalecer instituciones en lugar de personalizarlo todo. Debió formar sucesores en lugar de creerse imprescindible. Debió respetar los límites constitucionales que él mismo promovió. Pero también creo que hizo más bien que mal. Millones de bolivianos viven mejor gracias a sus políticas. Los indígenas tienen dignidad que antes no tenían. El país recuperó soberanía sobre sus recursos. Hay infraestructura que antes no existía. Esos logros son reales y permanentes. Sus errores también son reales, pero no borran los aciertos. Durante 13 años trabajé con él. Vi al líder firme y al hombre quebrado. Vi las decisiones valientes y los errores de juicio. Vi la generosidad genuina y el ego creciente. Vi todo. Y puedo decir con honestidad que fue un hombre que realmente quería cambiar Bolivia para mejor, que lo logró en muchos aspectos, pero que también pagó el precio personal de estar en el poder demasiado tiempo. El poder desgasta. El poder aísla. El poder te hace creer cosas sobre ti mismo que no son ciertas. Él no fue inmune a eso. Nadie lo es. Una de las cosas que más me impactó en todos estos años fue ver cómo la soledad del poder lo fue cambiando. Al principio estaba rodeado de amigos, de compañeros de lucha. Con los años muchos se fueron. Algunos renunciaron en desacuerdo. Otros fueron apartados por ser críticos. Eventualmente solo quedaron los que le decían que sí a todo. Eso es peligroso. Un líder necesita gente que lo contradiga, que le diga cuando se está equivocando. Él terminó rodeado de aduladores. Cuando yo le señalaba errores, él se molestaba cada vez más. Antes agradecía mi honestidad. Al final, la toleraba apenas. Eso es señal clara de que el poder lo había cambiado. También vi cómo la presión constante lo desgastó físicamente. Al inicio, de su presidencia era un hombre vital, lleno de energía. Al final estaba cansado, enfermo, envejecido más allá de sus años. El estrés de gobernar un país polarizado, las amenazas constantes, la responsabilidad de millones de vidas, todo eso cobra su precio. Lo vi enfermarse varias veces. Lo vi tomando pastillas para dormir, para el estrés, para el corazón. Lo vi fumando, aunque sabía que no debía. Lo vi tomando más alcohol del que convenía. Usaba el trabajo como escape. Trabajaba 16, 18 horas diarias. Eso no es sostenible. El cuerpo pasa factura. Pero tal vez lo más triste fue ver cómo su visión original se fue diluyendo. Al principio hablaba de construir un Estado plurinacional, de descolonizar, de vivir bien en armonía con la naturaleza. Eran conceptos revolucionarios. Con los años eso se fue convirtiendo en mantener el poder a cualquier costo. Los ideales quedaron en segundo plano. La táctica política dominó sobre la estrategia transformadora. Eso pasa con muchos movimientos revolucionarios.
Empiezan queriendo cambiar todo y terminan solo queriendo mantenerse. No es que el presidente se vendiera o traicionara conscientemente sus principios. Es más sutil que eso. Es un proceso gradual donde las concesiones se justifican como necesarias, donde los principios se flexibilizan por pragmatismo, donde la urgencia del presente hace olvidar la visión del futuro. Él cayó en esa trampa, como tantos líderes antes que él. Recuerdo una conversación de 2017 donde le señalé esto. Le dije que sentía que el gobierno se había vuelto muy similar a los gobiernos que él criticaba antes, que había autoritarismo, concentración de poder, intolerancia a la crítica. Él se defendió diciendo que era diferente porque su gobierno representaba a los históricamente excluidos. Le dije que el autoritarismo es autoritarismo sin importar quién lo ejerce, que los fines no justifican todos los medios. Se molestó mucho conmigo ese día. Me dijo que yo no entendía la complejidad de gobernar, que era fácil criticar desde afuera. Le respondí que yo no estaba afuera, que llevaba más de 10 años a su lado, que lo decía por lealtad, no por ataque. Salió de la oficina dando un portazo. No me habló durante una semana. Eventualmente me pidió disculpas. Admitió que tal vez yo tenía algo de razón, pero que él no sabía cómo gobernar de otra forma sin arriesgar todo. Ese era su dilema constante. Sentía que cualquier apertura democrática sería aprovechada por sus enemigos para destruir el proceso. Entonces optaba por el control, por la verticalidad. Era comprensible, pero peligroso, porque eventualmente ese control se volvió contra él. La gente se cansó de no poder criticar sin ser acusada de golpista o de derecha. Incluso gente que lo había apoyado empezó a distanciarse. Perdió aliados valiosos por no tolerar disidencia. También hubo corrupción. No él personalmente, creo que él nunca robó, pero gente de su entorno sí. Hubo casos de ministros, de funcionarios, de empresarios cercanos que se enriquecieron ilícitamente. Él miró para otro lado demasiadas veces. Decía que había prioridades más importantes que perseguir a algún funcionario corrupto, pero eso mandaba el mensaje equivocado. La gente empezó a sentir que había impunidad. En 2018 yo presencié una reunión donde se discutió el caso de un ministro acusado de corrupción. Las evidencias eran claras. Yo esperaba que lo destituyeran, pero no pasó. Lo defendieron diciendo que era una campaña de desprestigio de la derecha. Tal vez había algo de campaña, sí, pero también había corrupción real. Después de esa reunión, le dije al presidente que no podía defender lo indefendible. Me dijo que políticamente era necesario cerrar filas. Le dije que moralmente era necesario hacer justicia. No me hizo caso. El ministro siguió en su puesto. Casos como ese erosionaron la credibilidad del gobierno. La gente empezó a dudar. Sí, el gobierno de los movimientos sociales toleraba corrupción igual que los gobiernos anteriores. ¿Cuál era la diferencia real? Esa pregunta fue haciéndose más común. Erosionó el apoyo, especialmente en sectores urbanos de clase media, que inicialmente habían apoyado al presidente pero que se frustraron con la falta de autocrítica. Para ser justa, también hay que decir que la oposición nunca aceptó al presidente Evo. Desde el día 1 intentó sacarlo. Hubo intentos de golpe, intentos de división territorial, campañas de desprestigio sistemáticas, racismo abierto. Eso es innegable. Muchos de los problemas del gobierno fueron reacciones a ataques reales. El presidente desarrolló un complejo de sitio justificado, pero ese complejo eventualmente lo llevó a ver enemigos donde no los había, a rechazar toda crítica como conspiración. Perdió la capacidad de distinguir entre crítica legítima y ataque político. Eso fue fatal. Una de las cosas más dolorosas que vi fue cómo antiguos aliados se convirtieron en críticos. Líderes indígenas que habían luchado junto a él empezaron a distanciarse. Él los acusaba de vendidos o infiltrados. Pero la realidad era más compleja. Ellos simplemente habían llegado a conclusiones diferentes sobre cómo avanzar. El presidente no toleraba eso. Para él, o estabas completamente con él, o estabas con la derecha. No había matices. Esa rigidez le costó apoyos importantes. Yo misma experimenté esa intolerancia. Después de votar no en el referéndum de 2016, mi relación con él nunca fue igual. Seguía siendo educado, pero había distancia. Ya no me pedía opiniones. Ya no conversábamos profundamente. Me había convertido en alguien poco confiable a sus ojos.
Dolió porque yo seguía siendo leal, seguía trabajando honestamente, pero mi lealtad ya no era suficiente porque no era absoluta. Esa es otra lección del poder. Te rodeas eventualmente solo de lealtades absolutas. Todos los demás son descartados. Eso crea una burbuja peligrosa donde la realidad se distorsiona. Él vivió cada vez más en esa burbuja. Por eso no vio venir la crisis de 2019. Estaba convencido de que la mayoría lo apoyaba incondicionalmente. No midió el hartazgo acumulado, el desgaste natural de 13 años en el poder, la pérdida de legitimidad por forzar su reelección. Cuando explotó todo, fue sorpresa para él. No debió serlo. Las señales estaban ahí. Pero nadie de su entorno le decía la verdad. Todos le aseguraban que estaba todo bien, que ganaría fácilmente. Yo intenté advertirle algunas veces. Me ignoró. Decía que yo era muy pesimista. El día que renunció, lo vi roto. Era un hombre derrotado. Había llegado al poder como símbolo de esperanza para millones. Se iba en medio del caos, forzado por los militares, acusado de fraude. No era la salida que merecía, pero tampoco era la salida que él había planeado. Él quería quedarse hasta 2025. Quería completar casi 20 años en el poder. Creía que era necesario. El destino decidió diferente. A veces pienso qué habría pasado si hubiera respetado el resultado del referéndum de 2016, si hubiera dicho, el pueblo ha hablado, me retiro en 2020 con la cabeza en alto. Habría sido un final digno. Habría consolidado su legado como demócrata. En lugar de eso, forzó su permanencia y eso manchó su imagen. Terminó yéndose, no como héroe, sino como líder que se aferró demasiado al poder. Es trágico porque él hizo tanto bien, pero ese final empañó todo lo anterior. La pregunta que me hago es si valió la pena, 13 años en el poder, logros innegables, pero también desgaste, errores, división. ¿El balance es positivo? Yo creo que sí, pero es más complejo que un simple sí o no. Bolivia cambió con él, para mejor en muchos aspectos, pero también pagó costos, polarización extrema, instituciones debilitadas, concentración de poder, culto a la personalidad. Esos costos son reales. La historia juzgará si valieron la pena. Yo no soy historiadora, soy solo una vieja que estuvo ahí, que vio todo desde adentro. Mi perspectiva es limitada pero honesta. Vi a un hombre extraordinario con defectos ordinarios. Vi a un líder que transformó su país, pero que también fue transformado por el poder. Vi humanidad en medio de la política. Una de las últimas conversaciones que tuve con él antes de la crisis fue en agosto de 2019. Estábamos solos en su oficina. Él revisaba documentos. Yo organizaba su agenda. De repente me preguntó, «Marta, ¿crees que la historia me recordará bien?» Le dije que sí, que había hecho cosas importantes. Él negó con la cabeza. Me dijo, «No estoy seguro. Creo que me recordarán como alguien que pudo ser grande, pero que se quedó demasiado tiempo». Le respondí que eso dependía de cómo manejara los próximos años. Él suspiró. Me dijo que sentía que ya no tenía control, que las cosas se movían por inercia, que era difícil cambiar el rumbo. Le pregunté si había pensado en no reelegirse. Me miró largamente. Luego admitió que lo había pensado, pero que no sabía cómo hacerlo sin que pareciera debilidad. Le dije que retirarse a tiempo era fortaleza, no debilidad. No me hizo caso. 2 meses después renunciaba forzado. A veces pienso que, si hubiera escuchado ese día, las cosas habrían sido diferentes. Pero es fácil decir eso en retrospectiva. En el momento, con toda la presión, con toda la incertidumbre, las decisiones no son tan claras. Ahora que estoy vieja y enferma, reflexiono mucho sobre todo lo que viví. Fui testigo privilegiada de un momento histórico. Vi la transformación de Bolivia. Vi el ascenso de los movimientos indígenas al poder. Vi políticas que sacaron a millones de la pobreza. Vi dignificación de los históricamente humillados. Eso es valioso, eso es importante. Pero también vi cómo el poder corrompe incluso a los bien intencionados. Vi cómo las revoluciones se institucionalizan y pierden su frescura. Vi cómo los revolucionarios se convierten en lo que combatían. No cuento esto con amargura, lo cuento con la serenidad que da saber que pronto moriré. Ya no tengo nada que ganar o perder. Solo quiero que se sepa la verdad. El presidente Evo Morales merece ser recordado como líder transformador.
pero también merece ser recordado con sus contradicciones, con sus errores. Solo así la memoria es completa. Solo así las futuras generaciones pueden aprender. Porque la lección no es que el presidente Evo fue malo, la lección es que incluso los líderes que vienen del pueblo, que tienen las mejores intenciones, pueden perder el rumbo si no hay mecanismos de control, si no hay autocrítica, si no hay límites al poder. La democracia no es solo votar cada cierto tiempo, es tener instituciones fuertes, división de poderes, libertad de prensa, tolerancia a la crítica. Todo eso se debilitó durante su gobierno, no porque él fuera malvado, sino porque creyó que era necesario para proteger el proceso de cambio. Esa es la trampa, justificar el autoritarismo con buenas intenciones. Es la trampa en que caen muchos líderes progresistas. No son dictadores clásicos, son líderes que creen genuinamente que están haciendo el bien, pero que concentran poder en nombre de ese bien. Eventualmente esa concentración se vuelve en su contra. Eso le pasó a él. Durante mis últimas semanas de vida he pensado mucho en qué mensaje dejar. Y creo que el mensaje es este: admiren a sus líderes, pero no los idolatren. Apoyen causas justas, pero cuestionen a quienes las representan. Exijan resultados, pero también exijan transparencia. No permitan que nadie, por más popular que sea, se crea indispensable. Todos somos reemplazables, todos somos temporales. Los procesos de cambio no dependen de una persona, dependen de instituciones, de organización, de conciencia colectiva. El presidente Evo creyó que él era el proceso. Ese fue su error. El proceso era más grande que él. Podía continuar sin él. Debió entender eso y retirarse a tiempo. También quiero hablar de las conversaciones que más me impactaron sobre su vida personal. Él no tenía familia tradicional. Nunca se casó formalmente. Tuvo parejas, pero ninguna relación estable larga. Una noche me confesó que eso era su sacrificio personal. Me dijo que había decidido dedicar su vida a la causa, que una familia normal habría sido distracción. Me preguntó si yo creía que había valido la pena. Le dije que no podía juzgar eso, que cada quien decide qué sacrificios hacer. Pero le pregunté si no se sentía solo. Se quedó callado. Luego admitió que sí, que a veces la soledad era aplastante, especialmente de noche cuando no había reuniones ni trabajo, cuando era solo él con sus pensamientos. Me contó que extrañaba tener a alguien con quien compartir las cosas simples, ver una película, conversar sin agenda política, reírse de tonterías. Todo eso había desaparecido de su vida. Su existencia era solo política, solo trabajo, solo responsabilidad. Me dijo que a veces envidiaba a la gente común que podía tener vidas normales, que él había renunciado a eso voluntariamente, pero que eso no significaba que no le doliera. Esa confesión me tocó profundamente. Era un hombre poderoso, pero profundamente solo. También me habló sobre su mortalidad. En 2018 tuvo un problema de salud que lo asustó. Pensó que podía ser algo grave. Resultó no serlo, pero ese susto lo hizo reflexionar. Me dijo que temía morir sin haber completado su misión. Le pregunté cuál era su misión. Me dijo que descolonizar Bolivia completamente, crear una sociedad verdaderamente plurinacional, demostrar que el socialismo del siglo XXI funcionaba. Le dije que esas eran metas demasiado grandes para una vida. Me dijo que lo sabía, pero que había prometido intentarlo. Le pregunté a quién le había prometido. Me dijo que a todos los que habían muerto luchando antes que él, a todos los indígenas, humillados durante siglos, a la historia misma. Entendí entonces la presión que sentía. No era solo ego, era genuina sensación de deber histórico. Él creía que la historia lo había puesto ahí para cumplir una misión. Eso explica por qué no podía soltar el poder. No era solo que quisiera quedarse, es que sentía que debía quedarse. Esa es una carga terrible, porque ningún ser humano puede cargar con la historia. Todos somos simplemente actores temporales en procesos más grandes, pero él no lo veía así. Se veía como indispensable. Esa visión lo destruyó eventualmente. Otro tema doloroso fueron las traiciones. Él sufrió muchas traiciones de gente cercana, ministros que lo abandonaron en momentos críticos, aliados que cambiaron de bando, amigos que lo criticaron públicamente. Cada traición lo endureció más, lo volvió más desconfiado. Una noche después de una traición particularmente dolorosa, lo encontré bebiendo solo. Me senté con él sin decir nada. Después de un rato me dijo: «Marta,
Lo peor del poder no es que tus enemigos te ataquen, es que la gente que creías amiga te traiciona. Le pregunté si me consideraba amiga. Me miró sorprendido. Me dijo que yo era diferente, que yo nunca había buscado nada de él, que era de las pocas personas en su vida que no tenía agenda oculta. Le dije que eso era porque yo solo era una vieja que limpiaba y organizaba papeles. Él negó. Me dijo que yo había sido mucho más que eso, que había sido su conciencia, la voz que le decía verdades incómodas. Me agradeció por eso. Yo lloré. También presencié momentos de duda profunda, momentos donde cuestionaba todo. Una madrugada de 2017 lo encontré en su oficina mirando fotos viejas. Eran fotos de cuando era joven, cuando era cocalero, cuando protestaba en las calles. Me mostró una foto donde aparecía en una manifestación. Tenía 20 años. Pelo largo, poncho, puño levantado. Me dijo, «Mira a ese muchacho. ¿Estaba tan seguro? De todo. Sabía exactamente qué estaba mal y cómo arreglarlo. Ahora gobierno y ya no sé nada». Le dije que eso era madurez, entender la complejidad. Él me dijo que tal vez era señal de que se había vendido, de que el sistema lo había cooptado. Esa duda era genuina. Él realmente se preguntaba si seguía siendo el mismo que había empezado. Yo creo que no era el mismo. Nadie lo es después de 13 años en el poder. Pero tampoco creo que se hubiera vendido. Simplemente había cambiado, para bien y para mal. Había ganado experiencia, pero perdido ingenuidad revolucionaria. Había ganado efectividad, pero perdido pureza ideológica. Es el costo del poder. Nadie sale igual. Sobre el tema del fraude electoral de 2019, tengo opiniones complejas. No estuve en la sala de conteo. No puedo decir con certeza qué pasó, pero sé que hubo pánico esa noche. Sé que algo salió mal técnicamente. Si fue intencional o error, no lo sé. Lo que sí sé es que el presidente estaba convencido de que había ganado legítimamente. Él creía que el voto rural siempre llegaba tarde y que eso explicaba el cambio en tendencias. Tal vez tenía razón, pero también es cierto que la forma en que se manejó generó sospechas inevitables. Si hubieran sido más transparentes, si hubieran aceptado inmediatamente una auditoría internacional, tal vez las cosas habrían sido diferentes, pero la arrogancia del poder los hizo creer que no necesitaban explicarle nada a nadie. Esa arrogancia fue fatal. Perdieron la batalla comunicacional. Incluso si no hubo fraude, parecía que lo hubo. En política la percepción es realidad. No entendieron eso hasta que fue tarde. Cuando la crisis explotó, el presidente se negaba a creer que había perdido tanto apoyo. Estaba convencido de que era un golpe de Estado orquestado por la CIA y la derecha. Probablemente había elementos de eso, sí, pero también había hartazgo real de sectores de la población. No todo era conspiración, parte era desgaste natural. Pero él no podía aceptarlo. Su narrativa era que todo era ataque externo. Eso le impidió ver su propia responsabilidad en la crisis. Ahora, al final de mi vida, miro hacia atrás y veo una historia compleja. Vi a un hombre extraordinario hacer cosas extraordinarias. Vi transformación real de un país. Vi dignidad recuperada para millones. Pero también vi errores, contradicciones, autoritarismo creciente. No puedo negar ninguna de las dos cosas. Ambas son verdad. Ese es mi testimonio. No es ni hagiografía ni denuncia. Es memoria honesta de alguien que estuvo ahí. Durante 13 años caminé los pasillos del poder. Organicé documentos que decidían el destino de millones. Escuché conversaciones que cambiaron la historia. Presencié momentos de grandeza y momentos de pequeñez. Vi todo con los ojos de una mujer simple del pueblo que nunca imaginó estar en ese lugar. Mi mensaje final es para las nuevas generaciones. No repitan los errores que presencié. Construyan liderazgos colectivos, no personalismos. Fortalezcan instituciones, no caudillos. Respeten límites constitucionales incluso cuando sea inconveniente. Toleren la crítica incluso cuando duela. Recuerden que el poder es temporal y que nadie es indispensable. Esas son las lecciones. Lecciones que aprendí viendo cómo incluso el mejor líder puede perderse si no hay controles. El presidente Evo Morales fue líder histórico. Eso es innegable. Transformó Bolivia de formas que parecían imposibles. Pero también cometió errores que no deben repetirse. Honrar su legado no es defenderlo incondicionalmente. Es aprender tanto de sus aciertos como de sus fallas. Ahora estoy en mi lecho de muerte.
Los doctores dicen que es cuestión de días, mis hijos están conmigo, mis nietos me visitan, he vivido una vida larga, una vida que incluyó pobreza extrema, trabajo duro y también el privilegio extraordinario de presenciar la historia desde adentro. No me arrepiento de nada, hice lo mejor que pude con lo que tenía. Fui leal, pero también fui honesta. Guardé secretos cuando debía, pero ahora los comparto porque creo que la verdad es más importante que la lealtad a un hombre. La historia necesita verdades completas, no mitos simplificados. El presidente Evo merece ser recordado con toda su complejidad, como el líder indígena que rompió siglos de exclusión, como el político que sacó a millones de la pobreza, como el estadista que nacionalizó recursos, pero también como el hombre que se aferró al poder más de lo que debía, como el líder que no supo formar sucesores, como el presidente que debilitó instituciones en nombre de proteger el proceso. Todo eso es verdad. Todo eso es parte de la historia. No hay que elegir qué recordar. Hay que recordar todo. Mi nombre es Marta Condori. Tuve el honor de servir a un presidente histórico. Tuve el privilegio de ser testigo silenciosa de la transformación de mi país. Ahora, antes de morir, rompo mi silencio. No para traicionar, sino para completar. La historia que cuento no es la del héroe perfecto, ni la del villano absoluto. Es la historia de un ser humano que intentó cambiar el mundo y lo logró parcialmente. Es la historia de las contradicciones del poder. Es la historia real, no la oficial. Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo solo ofrezco mi testimonio. Honesto, completo, sin idealizaciones ni demonizaciones. Esa es mi contribución final, mi última responsabilidad, mi paz antes de partir. Descanse en paz quien lea esto sabiendo que fue escrito con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder ni ganar, solo la necesidad de decir la verdad, toda la verdad, finalmente.